¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el tema aparato urinario. Como generalidad, el aparato urinario incluye al riñón, vamos a poner el puntero, al riñón, que va a ser el órgano más importante que vamos a ver hoy, y en menor medida los uréteres, la vejiga, que vamos a ver brevemente su histología, y la uretra. La uretra y las vesículas seminales, la glándula prostática, la vamos a ver mejor en aparato genital masculino. Pero hoy nos vamos a centrar principalmente en el riñón y en menor medida en los uréteres y la vejiga. ¿Sí? Como generalidad, uno tiene dos riñones. ¿Sí? La pelvis renal que sale del riñón forma los uréteres, que son dos, al igual que los riñones. Desembocan en la vejiga, que contienen la orina, y ante el deseo de orinar, se contrae la vejiga y la orina sale por la uretra. La histología del riñón es un órgano que presenta una cápsula de tejido conectivo denso, no modelado, ¿sí? Es un órgano capsulado. Esa cápsula se engruesa en un sector, lo que se conoce como ilio renal. Como todo ilio, es una zona donde la cápsula se vuelve más gruesa y ingresan y egresan estructuras vasculares y propias del riñón. Ingresa la arteria renal, egresa la vena renal y egresa desde la pelvis renal el uréter, una estructura propia. No es un órgano con luz, sino que es un órgano macizo. Y como muchos órganos macizos, el riñón se lo divide en una corteza, que es la parte más externa del riñón, y una médula, que está la médula está formada por varias estructuras en forma de pirámide, llamadas pirámides medulares. La sumatoria de las pirámides medulares, que acá se ven en un color más gris intenso, forman la médula. La corteza envía tabiques que van desde la parte más externa y atraviesan entre las pirámides medulares, llamadas columnas de Bertin. Esta histología es importante porque son diferentes los elementos que vamos a encontrar en la corteza y en la médula. Solamente para que vaya quedando completa en la clase, los glomérulos principalmente, los túbulos proximales, los túbulos distales, los vamos a encontrar a nivel de la corteza, y luego cuando hablemos del asa de Henle, principalmente va a estar a nivel de la médula. Y en las columnas de Bertin vamos a ver que es donde transcurren todos los túbulos colectores principalmente. Es muy importante comprender la irrigación renal. Ingresa una arteria renal, ¿sí?, que luego da arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares se dividen en dos arterias que tienen forma de arco, como pueden ver acá y acá. Por eso se las llama arterias arcuatas o arciformes, dando muchas ramas que se llaman arterias interlobulillares que penetran en la corteza. Las arterias interlobulares son las que van a través de la columna de Bertin. Importante que recuerden estas arterias interlobulillar, porque ahora van a dar una rama fundamental en la fisiología humana. Las arterias interlobulillares ingresan en la corteza, penetran en la corteza. Esta arteria interlobulillar que penetra en la corteza origina la arteriola aferente, ¿sí? La arteriola aferente se va a capilarizar, y este penacho de capilares, que son capilares fenestrados, o sea que su endotelio presenta fenestras y una membrana basal continua, permitiendo el pasaje de proteínas muy pequeñas, menores a la albúmina, da luego una arteriola eferente. O sea, tenemos una arteriola aferente, una red de capilares glomerulares, ahora voy a explicar por qué, y una arteriola eferente.
En este lugar la sangre se va a filtrar y va a ingresar a todo este sistema tubular. Pero la arteriola eferente se vuelve a capilarizar en una red de capilares que van alrededor de estos túbulos, que se llaman capilares peritubulares, ¿sí? Y luego originan una vena. La arteriola eferente es un sistema porta, porque es un vaso entre dos redes capilares, entre los capilares glomerulares y los capilares peritubulares. Para que se vaya entendiendo, la idea de esto es, acá se filtra la sangre, ese primer filtrado que va por los capilares va a ser modificado de los capilares peritubulares, ese primer filtrado que va por los túbulos va a ser modificado. De los capilares peritubulares se van a secretar sustancias hacia los túbulos y de los túbulos se van a reabsorber sustancias a los capilares. O sea, mucho de lo que se filtra acá, a medida que va por los túbulos, va siendo modificado en relación con los capilares peritubulares y finalmente, después de muchas modificaciones, se termina formando la orina. ¿Sí? Para que se den una idea, en este sector, digamos, de estas, cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de arteriolas aferentes y se filtran aproximadamente 180 litros de sangre por día. Uno termina orinando 1 a 2 litros por día. ¿Sí? Esto genera, o esto da a entender la gran cantidad de modificaciones que se van realizando en este filtrado inicial. La unidad histofuncional del riñón es el nefrón. ¿Sí? Con esto quiero decir que, entendiendo un nefrón o una nefrona, se puede decir en masculino o en femenino, uno comprende toda la fisiología del riñón. ¿Sí? El nefrón está formado por la cápsula de Bowman, que es esta que vamos a ver acá, es la primera que vamos a estudiar. Esto que se llama túbulo contorneado, ¿sí? Que tiene el túbulo contorneado, esto que se llama túbulo proximal, que tiene el túbulo contorneado proximal y muy cortito el túbulo recto o la porción recta del túbulo proximal. Es muy habitual solamente mencionar al túbulo contorneado proximal, pero si no se pone a leer fino, tiene una porción recta. Luego viene el asa delgada de Henle, que tiene una porción descendente y una porción ascendente. Esta línea que ven acá es el límite entre la corteza y la médula. O sea que acá entramos en las pirámides medulares. Luego viene el asa gruesa de Henle, también lo pueden encontrar en vez de como asa gruesa de Henle, como túbulo recto distal. Luego viene el túbulo contorneado distal, donde tiene una estructura muy importante, cerquita a la arteriola aferente y al glomérulo, se llama mácula densa. Cuando la veamos vamos a remarcar su importancia en la regulación de la presión arterial. Y con esto quiero ser muy claro. El nefrón o la nefrona termina con el túbulo contorneado distal. Hay luego un túbulo colector que no es parte de la nefrona, ¿sí? Del túbulo urinífero, vamos a ver más adelante, pero el nefrón termina en el túbulo distal. ¿Sí? Arteriola aferente, por las dudas, porque entra, arteriola eferente es la que sale. El nefrón tiene la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, que es el que da más cerca del glomérulo, ¿está bien? La asa de Henle y el túbulo distal. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos sectores uno por uno. Algunos conceptos importantes antes de hablar particularmente de cada uno. Lo que se hace en la cápsula de Bowman o en el glomérulo renal, que ahora lo voy a explicar qué es, se llama ultrafiltrado, que básicamente es hacer un filtrado de la sangre. ¿Sí? Entra la arteriola aferente, se capilariza, se ultrafiltra la sangre gracias a los capilares fenestrados y a una parte de la cápsula de Bowman que se llama hoja visceral, ya lo voy a explicar, y luego sale la arteriola eferente. Ahí se genera el ultrafiltrado. De todo los 180 litros que llegan acá,
¿sí? Si uno viese el millón de nefronas que tiene en cada riñón, gran parte de las sustancias se reabsorben. Reabsorber es que vuelve a la sangre. Digamos. El intestino absorbe. ¿Bien? El intestino absorbe alimentos. Lo que se ultrafiltra de la sangre y vuelve a la sangre es reabsorción. También hay ciertas sustancias que se secretan. O sea, en este sector donde están los capilares peritubulares, o acá también, se secreta. Por ejemplo, si yo tuviese mucho potasio, hay formas en que el riñón, después del ultrafiltrado, secreta potasio a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces, la secreción es a nivel de los túbulos, cuando pasa algo de la sangre a los túbulos. Y la excreción, ¿sí?, es lo que sale finalmente como orina. La excreción es lo que sale hacia afuera del cuerpo. Cuando uno dice, ¿sí? Bien. Esto ya lo vimos, pero ahora vamos a empezar a hablar de este sector, lo que se conoce como el glomérulo renal o el corpúsculo de Malpighi. Quería recordar que ingresa una arteriola aferente, egresa la arteriola eferente, que después se va a capilarizar. Y vamos viendo, después en la próxima imagen se va a ver mejor, que hay una membrana que se repliega y forma otra membrana de donde sale el túbulo proximal. Repito, hay una membrana cerca de los capilares que se repliega y forma otra membrana, ¿sí?, más externa, que se continúa con el túbulo proximal. Y entre ambas membranas uno puede ver acá un espacio. Hay un espacio entre los capilares y la primera membrana. Y hay otro espacio entre esa primera membrana y la segunda membrana que termina formando el túbulo proximal. Vamos a verlo acá. Esto se conoce como el corpúsculo de Malpighi. ¿Sí? El corpúsculo de Malpighi. Uno de los componentes del corpúsculo de Malpighi es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es una doble membrana concéntrica donde una membrana, que se ve acá, ¿sí?, está pegada a los capilares. Esta se repliega y forma una segunda membrana llamada hoja parietal, ¿sí?, que termina desembocando y se continúa con el túbulo contorneado proximal. La membrana adherida a los capilares se llama hoja visceral, ¿sí?, hoja visceral de la cápsula de Bowman, y la membrana que no está adherida a los capilares se llama hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Cómo explicarlo? Imagínense que yo tuviera un globo lleno de aire, ¿sí?, pero laxo, y yo meto los dedos en el globo. Quedan mis dedos pegados a la hoja visceral, ¿sí?, y queda un espacio de aire entre la parte del globo que se pegó a mis dedos, ¿sí?, y el resto del globo, que sería la hoja parietal. ¿Está bien? El espacio que queda entre ambos se llama espacio urinífero. ¿Está bien? Acá, la hoja parietal la hemos visto previamente como un ejemplo de epitelio plano simple. La hoja visceral, que acá no, es difícil de percibir porque está mezclada con todos los capilares, ¿sí?, es un ejemplo también de epitelio plano simple, pero acá es difícil de ver. El corpúsculo de Malpighi, ¿sí? El corpúsculo de Malpighi es una estructura, que es lo que estábamos viendo antes, como donde uno de sus componentes es la cápsula de Bowman, que incluye la entrada de la arteriola aferente, la entrada de la arteriola aferente, acá, la salida de la arteriola eferente, ¿sí?, los capilares que se forman, los capilares glomerulares. Hay unas células que envuelven a los capilares, que esa forma la hoja visceral de la cápsula de Bowman,
que se continúa con la hoja parietal de la cápsula de bomba. Y entre ambas dos hay un espacio que se llama espacio urinífero. Todo eso es lo que forma el corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Saliendo del corpúsculo de Malpighi está el túbulo proximal. Estas estructuras no forman parte del corpúsculo de Malpighi. Esto es una parte del túbulo distal que se llama mácula densa, muy importante que luego vamos a ver. Sí hay unas células de tejido conectivo que se llama mesangio intraglomerular. ¿Sí? Mesangio intraglomerular es porque acá vamos a ver un mesangio extraglomerular. Estos son células del tejido conectivo que dan sostén a todas las estructuras, ¿sí? Ahora vamos a hablar de estas células que se ven acá, que están como envolviendo a los capilares y están formando la hoja visceral de la cápsula de bomba. Estas células que estaba explicando se llaman podocitos, ¿sí? Son células, repito, que envuelven a los capilares fenestrados, los capilares glomerulares que se encuentran acá, y junto con los capilares forman algo que se llama la barrera de ultrafiltrado, que es lo que me permite un primer filtrado o ultrafiltrado de la sangre. El podocito, cuando uno lo analiza, acá lo pueden ver como abrazando al capilar, ¿sí? Tiene como unos brazos llamados procesos, ¿sí? Y esos brazos salen como unos dedos muy finitos llamados pedicelos. ¿Está bien? Acá pueden ver el capilar con poros o fenestras, bien de capilar fenestrado. Y acá podemos ver el podocito, repito, con sus procesos, que tiene un montón de pedicelos. Cuando uno ve una microscopía electrónica, vemos que los pedicelos son como dedos, ¿sí? Que estarían como interdigitados. Acá tienen un pedicelo de un podocito y otro pedicelo de otro podocito. Y hay un espacio muy finito acá que se llama ranura de ultrafiltrado. Entendiendo esto, vamos a estudiar ahora la barrera de ultrafiltrado, algo fundamental en la fisiología humana, ¿sí? Que me permite la formación inicial de la orina. Recuerden, todas las barreras en histología son importantes. Barrera de ultrafiltrado, barrera hematoalveolar, barrera hematotímica, barrera hematoencefálica, barrera hematotesticular. Todo lo que diga barrera es muy importante, ¿sí? La barrera de ultrafiltrado es lo que me separa la sangre, que está dentro de los capilares fenestrados, y de la orina inicial. Permite la formación de la orina inicial, ¿sí? Esto es lo que intenta simular una diálisis. Intenta simular una barrera de ultrafiltrado en un paciente cuyos riñones están dejando de funcionar. ¿Cómo está formado la barrera de ultrafiltrado? Uno lo puede estudiar desde la sangre hasta el espacio urinífero o del espacio urinífero hacia la sangre. De la sangre al espacio urinífero, que es cómo circula el líquido, es lo ideal para decir, todo elemento que quiera pasar de la sangre al espacio urinífero tiene que atravesar a través del poro o fenestra del endotelio del capilar glomerular, ¿sí? Recuerdo que es un endotelio fenestrado. Luego, la lámina basal de ese capilar, ¿sí? Y luego tenemos los podocitos, pero como todo buen epitelio, el podocito tiene una membrana basal. Entonces, tiene la lámina basal, eso es algo muy fino, pero díganle lámina basal, no membrana basal. La lámina basal del podocito, y luego pasa entre esos dedos que tenía, ¿sí? Interdigitados. Esos dedos se llaman pedicelos, y entre los pedicelos se encuentra la ranura de ultrafiltrado. ¿Está bien? Si lo quieren decir muy bien, les cuento algo. La lámina basal se divide en una lámina rara, ¿sí? Externa, y una lámina densa. Lo mismo la lámina basal del podocito. Se divide en una lámina rara, ¿sí? Y una lámina densa. Ambas láminas densas se fusionan, entonces quedaría algo que se llama membrana basal glomerular, ¿sí? Que es una membrana basal que funciona tanto para el endotelio como para el podocito. Y la barrera de ultrafiltrado se le puede decir que es el poro fenestra,
la membrana basal glomerular, que tiene una lámina rara externa, que es la lámina rara de la lámina basal capilar, una lámina densa, que son las dos láminas fusionadas, las dos láminas densas fusionadas, tanto la lámina densa del capilar como la lámina densa de la lámina basal del podocito, y luego una lámina rara interna. ¿Está bien? Eso sería la membrana basal glomerular y luego la ranura de ultrafiltrado. Lo pueden decir de dos formas. Porofenestra, membrana basal glomerular, que es como una fusión de estas dos, ¿sí? Y la ranura de ultrafiltrado, o porofenestra, lámina basal capilar, lámina basal del podocito y ranura de ultrafiltrado. Esa sería la estructura del glomérulo renal. ¿Sí? Lo más importante del glomérulo renal, que una vez que sale, atraviesa el líquido, el sodio, pequeñas proteínas, la glucosa, atraviesa toda esta barrera de ultrafiltrado, se encuentra en el espacio urinífero, ¿sí? Y está atrapado dentro de la hoja parietal, que no deja que se escape ese líquido, ¿sí? De la cápsula de Bowman. Luego del glomérulo, ¿sí? Digamos, acá en violeta lo que están viendo es la hoja parietal, que no permite que se escape esa orina inicial. Le sigue el túbulo proximal. Generalmente lo van a leer como túbulo contorneado proximal porque en su gran cantidad es un túbulo contorneado. Y tiene una pequeña parte que es recta. Cuando uno lo ve en un corte histológico, se caracteriza porque presenta un epitelio cúbico alto, o a veces le dicen epitelio piramidal, ¿sí? Y siempre se ve con una luz sucia. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de microvellosidades para aumentar la superficie de absorción, y esto se le suele decir ribete en cepillo. Como si fuera un cepillo de diente con todas las cerdas, a eso se le dice ribete en cepillo. ¿Sí? Es una célula que gasta gran cantidad de energía, porque está haciendo muchísimas funciones para modificar esa orina inicial. Tiene muchas mitocondrias y se le da una gran acidofilia, una acidofilia intensa, ¿sí? Como pueden ver acá, un epitelio cúbico con su núcleo redondo y central, el ribete en cepillo y una acidofilia intensa. Después vamos a ver en otra imagen, pero cuando uno ve una corteza renal, que acá, miren, se está viendo la cápsula, ¿sí? O sea, ya acá salía fuera del riñón la cápsula, y acá estoy viendo bien en la parte más externa los túbulos contorneados proximales. Uno ve más túbulos contorneados proximales que túbulos distales. No porque haya más túbulos contorneados proximales, hay un solo túbulo contorneado proximal por cada túbulo distal. Pero en un corte, el túbulo contorneado proximal es más largo. Entonces en un corte yo veo más túbulos contorneados proximales cortados que túbulos distales. ¿Sí? Y la función del túbulo contorneado proximal es reabsorber el 60-80% del ultrafiltrado. Reabsorbe prácticamente todo. ¿Glucosa se filtra en la barrera de ultrafiltrado? Sí, pero se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Agua, lo mismo. Iones, lo mismo. Proteínas pequeñas, lo mismo. ¿Sí? Y el líquido que llega al asa de Henle es isotónico con la sangre. Eso quiere decir que tiene la misma osmolaridad que la sangre. ¿Sí? Estos conceptos igual se vuelven a rever de mejor forma en fisiología. Siguiendo el túbulo proximal y ya entrando en lo que es la médula renal, o sea, en las pirámides medulares, se encuentra el asa de Henle, que tiene el asa delgada de Henle o asa descendente, ¿sí? Perdón, el asa delgada de Henle, que tiene una porción descendente y una porción ascendente. ¿Cómo las vamos a ver? Porque tienen un epitelio plano simple, ¿sí? Uno puede encontrar asa delgada con el epitelio plano simple, que es lo que estamos viendo acá o acá. Y cuando vemos un epitelio cúbico, ¿sí? Estamos hablando de la asa gruesa, o también a veces llamada porción recta del túbulo contorneado distal. ¿Está bien? Entonces, para diferenciar el asa delgada, tanto su porción descendente como ascendente, de el asa gruesa, que es esta de acá, la porción delgada tiene un epitelio plano, la porción gruesa tiene un epitelio cúbico. ¿Sí?
Entre el asa delgada descendente y ascendente no hay diferencias morfológicas, por lo cual uno no puede saber cuál es cuál. ¿Sí? Con respecto a ciertas características fisiológicas del asa delgada de Henle, la porción descendente es permeable al agua y la porción ascendente es permeable a los iones. Van a estudiar en fisiología algo que se llama sistema de contracorriente, que digamos, esa orina que se está formando baja y luego sube, y al generar una médula hiperosmótica, ¿sí? Se puede concentrar muy bien la orina por este sistema de contracorriente a nivel de la asa delgada de Henle. Recuerden que para ver una asa delgada uno la va a encontrar en la médula. O sea, cuando uno ve un corte, no va a encontrar glomérulos o túbulos contorneados proximales o distales, porque sería un corte a nivel de la corteza. En cambio, en un corte a este nivel, uno puede encontrar asa delgada, asa gruesa de Henle, como estamos viendo acá, y eventualmente, si ven un epitelio cilíndrico, va a ser un túbulo colector. ¿Sí? Bien, el asa gruesa de Henle, como acabamos de ver, se caracteriza porque se encuentra en la médula, presenta un epitelio cúbico simple, ¿sí? Sin ribete en cepillo ni nada por el estilo, y a nivel de la médula, sin ver glomérulos, por ejemplo. Su función, al igual que el asa ascendente, es la de reabsorber iones, y cuando finaliza todo este trayecto, el líquido presenta menor tonicidad que la sangre. O sea, tiene menos solutos, menos iones, o lo que es lo mismo, es decir, que tiene más agua en relación a los iones que lo que uno encuentra en la sangre. Bien. Y el último de los túbulos es el túbulo distal. El túbulo distal, ¿sí?, se caracteriza. Primero lo vamos a encontrar a nivel de la corteza nuevamente, ¿sí? Segundo, es un epitelio cúbico simple, al igual que el túbulo proximal, pero aunque tiene microvellosidades, son muchas más cortas que en el túbulo proximal. Entonces, no tiene ribete en cepillo y su luz es limpia, no es sucia. Esto es un túbulo distal, un epitelio cúbico con luz limpia. Esto es un túbulo proximal, un epitelio cúbico o piramidal con una luz sucia, como pueden ver acá, ¿sí? O este de acá, o este de acá con su luz sucia cortado transversalmente. ¿Está bien? Siempre uno encuentra más túbulos proximales que distales, porque el túbulo proximal es más largo en el corte. En la próxima imagen vamos a ver eso. Su función principal es la del túbulo distal, o la más importante, la que más se tiene que estudiar, es que puede reabsorber sodio, o sea que el sodio vuelve a la sangre, y secreta potasio, o sea que aumenta el potasio en la orina. Esto permite aumentar la presión porque al reabsorber sodio se reabsorbe mucha agua, y además el estímulo para esto es una hormona llamada aldosterona, que después más adelante vamos a ver el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Pero recuerden muy bien que en este sector, el túbulo contorneado distal, ¿sí?, y también un poquito en el colector, pero principalmente en el túbulo contorneado distal, se reabsorbe sodio, ¿sí?, se secreta potasio, se reabsorbe sodio, se secreta potasio, y esto es estimulado por la aldosterona. El líquido que llega al túbulo colector, que ya no es parte de la nefrona, sigue siendo hipotónico con respecto a la sangre. Y ahora vamos a ver una parte del túbulo distal, que es la mácula densa. Bien, este es un buen esquema de la diferencia entre un túbulo contorneado proximal y uno distal. Como ven, el proximal es mucho más largo en la realidad, y por eso en un corte a nivel de la corteza uno ve algunos glomérulos, mucho túbulo contorneado proximal con la luz sucia y poco túbulo contorneado distal, que también tiene un epitelio cúbico, al igual que el proximal, pero este tiene la luz limpia, no tiene ribete en cepillo. Bien, ¿qué es la mácula densa? Hay un sector del túbulo contorneado distal que contacta con la arteriola aferente, ¿sí? Contacta con la arteriola aferente y contacta, hay unas células ahí yuxtaglomerulares,
y del mesangio extracapilar. En ese sector, como pueden ver acá abajo, que mi cara por ahí los tapa un poco, pero el epitelio del túbulo contorneado distal pasa a ser de cúbico a cilíndrico simple. O a veces pueden leer que de un cúbico normal pasa a un cúbico más alto, pero digamos el cilíndrico simple. Se caracteriza porque sus células tienen un Golgi infranuclear y van a secretar ciertos estímulos a las células que están acá para que éstas secreten renina. Lo vamos a ver más adelante. Pero sepan que una parte del túbulo contorneado distal es la mácula densa. Esta parte que contacta con el glomérulo y con la arteriola aferente. ¿Cuál es la función de la mácula densa? Censa la concentración de sodio que está acá. ¿Sí? Está constantemente censando cuánto sodio llega al túbulo contorneado distal. Ahora cuando veamos sistema renina, angiotensina, aldosterona y lo que es el aparato yuxtaglomerular lo vamos a explicar mejor. Bien. Terminamos con la nefrona. Hasta donde está lo violeta, la nefrona. Ahora vamos a hablar de algo que no es parte de la nefrona, se llama túbulo colector, pero la nefrona más el túbulo colector se lo conoce como túbulo urinífero. ¿Sí? El túbulo colector lo podemos encontrar tanto en corteza como en médula. ¿Sí? Acá estamos viendo un corte transversal, un corte sagital del túbulo colector. Y como pueden ver, se caracteriza por tener un epitelio ya más cilíndrico, es un epitelio más alto, ¿bien?, que el del túbulo proximal o el túbulo distal, con una luz limpia. Tiene dos células que son difíciles, no se diferencian al microscopio. Las células principales o claras o intercaladas oscuras. Son difíciles de diferenciar en realidad. Esta sería una oscura y esta sería una clara. Bien. Sus principales funciones son: cuando hay estímulo de la antidiurética, como se ve en endocrino, gracias a la acuoporina 2, toma agua libre de la orina que se está formando y la devuelve al intersticio y de ahí pasa a los capilares. ¿Sí? Entonces, reabsorbe agua, esa es su principal función, gracias a la hormona antidiurética. ¿Sí? No es tan marcado en el túbulo colector, pero también gracias a la aldosterona puede llegar a reabsorber sodio. ¿Sí? Y también secreta protones y bicarbonato. O sea, maneja la acidez o alcalinidad que va a tener esa orina. Con respecto a la antidiurética, que sería la función que tienen que saber, imagínense que a este nivel, entre el millón de nefronas, están llegando, por decir un número, 20 litros de orina. Pero uno habitualmente orina 1 a 2 litros por día. Esto se da porque en el túbulo colector, ¿sí?, la antidiurética hace que se reabsorbe mucha agua libre. Y de esos 20 litros que llegan acá, uno termina excretando 1 litro de orina. Y gracias a la antidiurética, por ejemplo, si uno comió cosas muy saladas, la orina va a ser muy concentrada e hipertónica con respecto al plasma. Es una forma de decir que el cuerpo está guardando agua y saca más solutos. En cambio, si uno tomó 15 litros de agua un día, la orina va a ser muy hipotónica, ¿está bien?, y va a tener gran cantidad de aguas en relación a los solutos. En el túbulo colector, con la antidiurética, se termina de configurar cuánta osmolaridad va a tener esa orina, reabsorbiendo agua libre principalmente. Bien, entonces, como resumen tubular, y ahora vamos a hacer un descanso, antes de seguir con la parte más fisiológica de la clase. Tenemos el túbulo la cápsula de Bowman con su hoja visceral y la hoja parietal. ¿Sí? La hoja parietal termina formando el túbulo contorneado proximal. Entre los capilares glomerulares y la hoja visceral, formada por los podocitos, se forma la barrera de ultrafiltrado, que hace un primer filtrado que pasa acá al espacio urinífero. ¿Sí? Acá tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente. Túbulo contorneado proximal, que reabsorbe el 80% de todo. El túbulo recto proximal. Entramos en la médula,
delgada, porción descendente, asa delgada, porción ascendente. El asa delgada de la porción descendente reabsorbe agua, es permeable al agua, impermeable a los iones. La porción ascendente es permeable a los iones e impermeable al agua. El asa gruesa de Henle, a veces también llamada túbulo contorneado, túbulo distal porción recta. Lo más habitual es decir la asa gruesa, que es permeable a los iones. El túbulo contorneado distal, que gracias a la aldosterona reabsorbe sodio, secreta potasio. Y tiene una parte, que acá no está en el dibujo, pero que contacta con el glomérulo, que se llama la mácula densa. Hasta ahí termina la nefrona. Y finalmente el túbulo colector, ¿sí? Que actúa la antidiurética y estimula la producción de la secreción de acuporina 2, que se pegue la acuporina 2 a las células y reabsorbe agua. Muy bien, vamos a hacer un descanso ahora y luego seguimos con otras estructuras ya fuera de lo que es el sistema tubular, que tienen mucho que ver con la fisiología, ¿sí? Del aparato del riñón. Buenas, ¿qué tal? Yo ya me tomé mi descanso, espero que ustedes hayan hecho lo mismo, si no les recomiendo que paren 15 minutos, que ahora vamos con la parte más funcional del riñón y vamos a ver vejiga y uréter. Bien, una parte de la que no hablamos, ¿sí? Que tiene que ver mucho con una función específica del riñón, es el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? O sea, lo que está al lado del glomérulo. ¿Cuáles son los componentes del aparato yuxtaglomerular? Por un lado, las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Que acá se ven en verde. Son unas células que serían células musculares lisas modificadas y tienen la capacidad de secretar renina. Se encuentran a nivel de la capa, se encuentran rodeando la arteriola aferente en gran cantidad y podemos encontrar algunas en menor cantidad rodeando la arteriola eferente en el momento en que ingresan y egresan del glomérulo. O sea, el aparato yuxtaglomerular no es parte del glomérulo ni del corpúsculo de Malpighi. El otro componente es la mácula densa, estas células del túbulo contorneado distal que están sensando la concentración de sodio aquí, ¿sí? Y pueden enviar señales a las células yuxtaglomerulares para la liberación de renina, para que las células yuxtaglomerulares liberen renina. Y luego tenemos lo que sería como el tejido conectivo de este sistema, que es el mesangio extraglomerular. También había un mesangio intraglomerular, que eran unas células del tejido conectivo de aquí. Ese mesangio extraglomerular sirve de sostén. ¿Está bien? También se las llama células de Lacy o de Polkissen. Polkissen es un término alemán. Bien. El aparato yuxtaglomerular tiene la importante función de liberar renina, ¿sí? A las arteriolas bajo ciertos estímulos, que ahora vamos a ver en mayor detenimiento, pero para que se entienda, si estas células sensan que la arteriola aferente disminuyó su tamaño, significa, por decirlo de alguna forma, que hay menos sangre en mi cuerpo. ¿Está bien? Si uno estuviese sangrando, si uno estuviese perdiendo sangre, todas las arterias van a disminuir su tamaño. Y cuando éstas disminuyen su tamaño, aumenta la liberación de renina por estas células, que va a tener muchos efectos para intentar aumentar la presión arterial. La mácula densa, que sensa el sodio que llega acá, también ante variaciones en las concentraciones de sodio, puede influir sobre estas células para que liberen renina y guardar sodio y aumentar la presión arterial. Eso fue una introducción para empezar a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que probablemente algo hayamos visto en endocrino, cuando hablamos de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿sí? Específicamente la zona glomerular, pero lo vamos a repasar. Ante una disminución de la presión arterial, ¿sí? Por ejemplo, una persona deshidratada, que tiene menos líquido en su cuerpo, o una persona que está sangrando, la arteriola aferente, ¿sí? Libera renina, específicamente las células yuxtaglomerulares que están rodeando la arteriola aferente, estas células musculares lisas modificadas, liberan renina a la sangre.
Puede haber otros estímulos, pero ese es el principal. La renina perdón, es una enzima que va a cortar a una proteína inactiva. Esa proteína inactiva se llama angiotensinógeno. Nosotros todo el tiempo, nuestro hígado está liberando angiotensinógeno a la sangre, ¿sí? Y cuando hace falta que este angiotensinógeno actúe, es cuando hay renina en la sangre que le corta un pedacito y lo transforma en angiotensina 1, ¿sí? La angiotensina 1, a nivel de todos los capilares del cuerpo, pero principalmente en los capilares pulmonares, ya que el pulmón presenta el 80% de los capilares del cuerpo, va a ser transformado en angiotensina 2. La enzima que realiza esto se llama enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? La angiotensina tiene tres grandes funciones. Número 1, vasoconstricción, ¿sí? Principalmente periférica. De ahí su nombre, angiotensina, tensa los vasos. Al vasocontraer periféricamente los vasos, se guarda más la sangre en el centro del cuerpo, específicamente en la aorta y en la sangre que va para el cerebro, ¿sí? Las carótidas, por ejemplo, las coronarias que van para el corazón y las arterias renales. Y es como que el cuerpo, ante una situación de baja de presión, intenta mantener una buena presión para el cerebro, para el corazón y para los riñones. Entonces todo el resto vasocontrae, disminuye el flujo sanguíneo a las vísceras, por ejemplo, o a los músculos, y trata de guardar la sangre en esos órganos que les mencioné. Entonces, una función de la angiotensina 2 es una vasoconstricción periférica. Otra función es aumentar la sed. Y otra función es, a nivel de la glándula suprarrenal, que ya vimos en endocrino, específicamente en la zona glomerular, estimula la producción y liberación de aldosterona. La aldosterona, que va a ir por sangre, que es una hormona esteroidea, todo el resto de los que vimos eran péptidos, ¿sí? Pero la aldosterona, que es una hormona esteroidea, o sea, es una modificación del colesterol, por sangre va a llegar al riñón y, como ya vimos, en el túbulo contorneado distal y en mucho menor medida en el túbulo colector, va a estimular la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. O sea, yo en la orina voy a tener menos sodio y más potasio, y todo ese sodio que reabsorbe se va a quedar en la sangre, ¿sí? Específicamente va al intersticio y de ahí pasa al sistema de capilares peritubulares, y esa reabsorción de sodio me permite aumentar la presión arterial y es una forma también de guardar agua. Así funciona el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Este es muy importante, es largo, es difícil. Les recomiendo que lo pausen y lo vuelvan a escuchar de nuevo para ver si lo entendieron. ¿Qué otras funciones tiene el riñón? ¿O cuáles son todas las funciones del riñón? Perdón. Número 1, lo que estuvimos viendo, se encarga del ultrafiltrado de sangre, ¿sí? Tanto la membrana de filtración dada por el endotelio de los capilares glomerulares y de la hoja visceral de la cápsula de Bowman se encargan de un primer ultrafiltrado sanguíneo que luego va a ser modificado en todo el sistema tubular. Todo el sistema tubular va a ir modificando esto, incluso también en el conducto colector, formando la orina. Luego se encarga de la excreción, se encarga de sacar esa orina, mandarla a la pelvis renal, que luego que vaya al uréter, vejiga. Otra función importante es la síntesis de renina. Otra función importante es ser el último órgano que se encarga de la síntesis de la vitamina D. La vitamina D tiene tres grandes pasos en su síntesis. La primera es a nivel de la piel, ¿sí? Gracias a la luz ultravioleta. Se empieza a sintetizar la vitamina D, también el 7-dihidrocolesterol. Este pasa por el hígado, donde pasa a la 25-dihidroxi, donde pasa a ser colicalciferol o vitamina D3, y luego pasa al riñón, donde de 25-dihidroxicolicalciferol pasa a 1,25-dihidroxicolicalciferol, que es la forma más activa de la vitamina D. A modo de resumen, la vitamina D pasa en
empieza en la piel, pasa por el hígado y pasa por el riñón. Y es importante este último paso por el riñón para tener la vitamina D activa, ¿sí? Regula el pH corporal, se encarga de ver cuántas bases y ácidos va a haber en la orina y se encarga de si hay un exceso de ácidos en la sangre excretarlos o si hay un exceso de bases también excretarlos. Y sintetiza una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina se encarga de aumentar la cantidad de glóbulos rojos que produce la médula ósea. Entonces, ante un sangrado, por ejemplo, se libera eritropoyetina para aumentar la cantidad de glóbulos rojos. En realidad el principal estímulo es la hipoxia o la hipoxemia. Una persona que vive en altura, que vive en una montaña a 4000 metros, al estar todo el tiempo recibiendo poco oxígeno, libera más eritropoyetina, el riñón libera más eritropoyetina, con lo cual tiene más glóbulos rojos. Una persona asmática crónica muy grave o una persona fumadora suelen tener glóbulos rojos más altos en sangre, o sea, un hematocrito mayor a la normal, porque el riñón está liberando más eritropoyetina en respuesta a la hipoxia o hipoxemia crónica, ¿sí? Dato poco importante, pero las células que liberan eritropoyetina son unos fibroblastos peritubulares corticales, ¿sí? Que están en la corteza, al lado de los túbulos. Bien, listo con riñón. Después vamos a ver unas imágenes al final a modo de práctico. El uréter y la vejiga, que son muy parecidos, ¿sí? El uréter es un órgano tubular, o sea que tiene una luz central, y como órgano tubular tiene por lo menos 3 capas: una mucosa, una muscular y una adventicia o serosa, ¿sí? La mucosa presenta un epitelio que es un tipo de epitelio llamado polimorfo o urotelio. Este es el epitelio que tenía células en raqueta, células en paragua, que vimos en la clase de tejido epitelial, que depende, podía estar en dos estados: un estadio contraído, ¿sí? O un estado relajado. Cuando está en un estado relajado se ve como una menor cantidad de capas celulares. Cuando está en un estado contraído se ve como una mayor cantidad de capas celulares. Debajo de todo epitelio tiene su membrana basal y un tejido conectivo. Una excepción particular es que casi siempre los tejidos conectivos que se encuentran por debajo del epitelio son laxos. En este caso es un tejido conectivo denso, ¿sí? También se llama, al igual que en el intestino, lámina propia, ese tejido conectivo por debajo del epitelio. El epitelio y la lámina propia conforman la mucosa. Luego tiene una muscular, ¿sí? Tiene músculo liso en 2 capas, una longitudinal interna y una circular externa. Luego tiene una adventicia en la porción retroperitoneal, que siempre es una adventicia por las dudas, es tejido conectivo laxo, adipocitos, vasos y nervios. Y una vez que deja de ser retroperitoneal y transcurre intraabdominalmente, pasa a ser una serosa, que es lo mismo que la adventicia, pero se le agrega un epitelio plano en la parte más externa que se llama mesotelio, ¿sí? Todo esto lo hemos visto ya en otras oportunidades. A nivel de la muscular, en el tercio distal puede aparecer una tercera capa de músculo longitudinal. Entonces, en vez de tener 2 capas, tiene una longitudinal interna, una circular externa y una longitudinal externa, como 3 capas de músculo. Dato poco relevante. Y por último, la vejiga, ¿sí? Por último, antes de ver algunas imágenes del práctico. La vejiga es muy similar al uréter, o a los uréteres, porque cada persona tiene 2 uréteres en teoría. También es un órgano hueco que tiene una luz central. Se describe desde la luz central o interna hacia la luz más periférica. Y como todos los órganos huecos, tiene una mucosa, una muscular y una adventicia o serosa. La mucosa tiene, al igual que el uréter, un epitelio polimorfo, ¿sí? Que puede tener un estado contraído y relajado, y un tejido conectivo denso. Esto es muy parecido al uréter, que actúa de lámina propia. Esto conforma la mucosa. La muscular, al igual que el tercio distal del uréter, tiene 3 capas: longitudinal interna, que es esto que vemos acá, ¿sí? Esta capa longitudinal. Circular media, que es esta capa que vemos acá. Y longitudinal externa, que es esta capa que vemos acá. ¿Está bien? Y por fuera, pueden variar los libros, pero para no
Algunos libros dicen que tiene serosa, otros adventicia, es indiferente, pueden ponerlo como quieran. Digamos que tiene una adventicia, que como siempre una adventicia es tejido conectivo laxo con adipositos, vasos y ganglios. ¿Sí? Hay una zona en la vejiga que está formado entre la desembocadura de los uréteres y la salida de la uretra, que se llama trígono vesical. Eso se ve mejor en anatomía, pero es importante porque tiene otro origen embriológico y los tumores, por ejemplo, que se dan en esta zona son diferentes. Nada, cuando les hablen de esto en anatomía, sepan que es importante. Bien, vamos un poco con la parte práctica. A muy bajo aumento, ¿sí? El riñón presenta una corteza y la médula dispuesta en pirámides medulares y en el medio las columnas renales, ¿sí? Columnas de Bertin. Acá, acá y acá. Uno ve una cápsula de tejido conectivo laxo, no modelado, ¿sí? Que se engruesa en esta zona formando el hilo, donde uno podría llegar a ver la salida del uréter, incluso. ¿Sí? Además, esto que están viendo acá es una microscopía electrónica muy interesante, donde lo que se ve son estas células de acá, que ven como que tienen procesos, son como brazos y salen muchos dedos, acá, 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 acá. Bueno, estos son los podocitos con sus procesos, ¿sí? Que tienen estas prolongaciones formando la ranura de filtración, ¿sí? Acá se ve la ranura de filtración a mayor aumento. Acá se ve una microscopía electrónica, ¿sí? A gran aumento, digamos, donde estaría la membrana basal compartida entre el endotelio capilar, o sea, acá, aunque no lo crean, esto es un eritrocito, que está casi contactando con la pared del capilar, ¿sí? Y acá tenemos los podocitos formando la barrera de filtración y la membrana basal unificada, como les había contado antes, ¿sí? Bien. Volviendo a la técnica de rutina, HIE, acá tenemos un corte de riñón donde acá estaría la cápsula y uno puede ver la zona cortical, toda esta, y la zona medular, ¿sí? Recuerden que en la zona medular vamos a tener el asa de Henle delgada y gruesa, y en la zona cortical vamos a tener glomérulos, como este, o corpúsculo de Malpighi, como este, como este, como este, y un montón de túbulos, que son principalmente túbulos con terreno proximal y distal. Más proximales que distales porque el proximal es más largo. Veo más proximales que distales. Y en ambos, tanto acá como acá, puedo ya encontrar conductos colectores con su epitelio cilíndrico, que ahora vamos a ir viendo. A mayor aumento, a nivel de la corteza, veo esta estructura, que es el glomérulo renal, corpúsculo de Malpighi, glomérulo renal, glomérulo renal, glomérulo renal, ¿sí? Y veo una gran cantidad de túbulos cortados transversal o longitudinalmente, ¿sí? A mayor aumento todavía, acá tenemos un glomérulo renal. Fíjense esto. Esta es una arteria arterial aferente seguramente, ¿sí? Ven que está lleno de glóbulos rojos adentro, ingresando. Se capilariza, ¿sí? Y acá no puedo decir cuál es cuál, pero gran parte de estas células son la hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿sí? Que gracias al endotelio capilar, las membranas basales fusionadas y esta hoja visceral, ultrafiltran la sangre, llevando a este, que es el espacio urinífero, ¿sí? Una primera orina, que luego va a ser modificada, va a salir por acá, por el conducto colector. Acá, este epitelio plano simple es la hoja parietal de la cápsula de Bowman, acá y acá, que desembocan en el conducto colector. Y esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de acá, es la mácula densa. Esa parte del túbulo contorneado distal, que es como que pega la vuelta y se vuelve a acercar el glomérulo, ¿sí? Todo esto es una parte del túbulo contorneado distal. Esto es la mácula densa, tomando contacto con la arteriola aferente. Bien. El espacio vinífero, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, los glóbulos rojos, y acá estaría fusionado el endotelio capilar con la hoja visceral de la cápsula de Bowman, y acá está la sangre, y acá se empieza a formar, ¿sí? Esa orina, ese precursor de la orina.
¿Está bien? Y acá tenemos la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Este es el espacio urinífero. Bien. Si dice borde en cepillo, ustedes ya saben, ¿sí?, que esto es un túbulo con torneo proximal. Tiene unas células cúbicas o piramidales, pero tiene gran cantidad de microvellosidades, dando un aspecto de luz sucia, ¿sí?, acá, que es el borde en cepillo. Todo lo que absorba este borde en cepillo va a pasar al intersticio y vuelve a los capilares peritubulares. Esto que ven acá es un capilar, esto que ven acá es un capilar, esto que ven acá es otro capilar, ¿sí? Acá lo que están viendo es un túbulo contorneado distal que no tiene todo este borde en cepillo. ¿Tiene microvellosidades? Sí, pero tiene mucho menos. Acá ya nos entramos en la médula, ¿sí? Y vemos lo que sería el asa de Henle, por ejemplo esta, su porción gruesa, y el asa de Henle en su porción más delgada, por ejemplo esta de acá, ¿sí? Vamos a verlo mejor en la próxima imagen. Esto es bien médula, fíjense que uno no ve ningún glomérulo, un túbulo contorneado proximal con luz sucia. Vemos asa gruesa, otro corte de asa gruesa, y por otro lado asa delgada, ¿sí? Asa delgada, asa delgada, ¿está bien? Donde tienen glóbulos rojos adentro son capilares, por las dudas, como estos dos, o este de acá. Bien. Y acá ya tenemos un epitelio cilíndrico, tic, 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 ¿ven? Que el núcleo ocupa un tercio nada más de toda la célula, bien basal. Es un epitelio cilíndrico. Como pueden ver, acá tenemos asa de Henle delgada, asa de Henle delgada, ¿sí? Asa de Henle, estoy buscando una gruesa. Podría ser esta de acá, una gruesa. O sea que estamos en la médula. Lo que estamos viendo acá es un túbulo colector, ¿sí? Los túbulos colectores los podemos encontrar tanto en la corteza como en la médula. En este caso es una médula. Bien. Y para terminar, hago una imagen de vejiga, donde vemos una vejiga en estado contraído. Fíjense cómo está toda la mucosa replegada, ¿sí? Y donde tenemos la mucosa, que es lo que estoy marcando ahora, ¿sí? Y la capa muscular, muy importante. Y quería mostrar esto, que es el epitelio polimorfo urotelio, ¿sí? Que es un epitelio que no entra en la clasificación clásica de simple o estratificado, porque de acuerdo a qué tan llena esté la vejiga o el uréter, cambia la forma, cambia el número de capas. Bueno, espero que se haya entendido. Esta es una clase de 1 hora, pero tiene algunos temas que van a tener que repasar profundo, como el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. De cualquier duda, Laura, Nino, Oscar y yo saben que estamos a disposición. Muchos éxitos en los exámenes y les mando un saludo.